Listo. Eh, el miércoles nos quedamos hablando. Esperen, hay gente, ¿no? Pero ahí está. El miércoles nos quedamos hablando justamente bueno, comenzamos con Java Peso Pluma, que es el último lenguaje que vamos a formalizar aquí en el curso, y es justamente, pues, como su nombre lo dice, una versión como ligera de lo que sería Java, ¿no? Quedamos que formalizar Java es una tarea muy complicada, entonces lo que se hace en lugar de eso, pues, es formalizar una versión más pequeña para estudiar ciertos conceptos interesantes de la programación orientada a objetos que son los que nos van a interesar. Entonces, en la sesión anterior nos quedamos justamente trabajando con la tabla de clases. Acuérdense que una tabla de clases pues es justamente como esta estructura que dibujamos por acá, en donde literalmente tenemos el nombre de las clases y la definición completa de esas clases. Y entonces lo que nosotros queríamos en este caso era diferentes formas de acceder a los elementos de esta clase, ¿no? Entonces definimos una búsqueda por atributos, que me regresaba a los atributos específicos de una clase, una búsqueda por el tipo de un método, solamente el tipo de un método, que a partir de la tabla de clases me regresaba el tipo de un método en específico que pertenecía a una clase C. Y por último, el tipo de el cuerpo, perdón, permítame tantito. El cuerpo de un método que a partir de un método y la clase a la que pertenece me regresaba el cuerpo de este método, que eran justo sus atributos acompañados del cuerpo del método. Ah, entonces, en eso nos quedamos. Aquí, obviamente, tanto en la parte de métodos como en la parte de atributos, consideramos siempre la herencia, ¿no? Entonces, si una clase C hereda de la clase D, entonces todos los métodos y todos los atributos de la clase D son también parte de la clase C. Es algo que se considera justamente aquí en tanto nuestra búsqueda por método como nuestra búsqueda por atributo. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Va, perfecto. Entonces, ¿para qué necesitamos esto? ¿Para qué vamos a estar utilizando nuestra tabla de clases? Bueno, la vamos a utilizar en dos sentidos. Primero, para definir la semántica dinámica de nuestro lenguaje, cómo evaluamos programas en Java Peso Pluma, y posteriormente también para definir la semántica estática. ¿Vale? Entonces, hoy nos vamos a concentrar únicamente en la definición de la semántica dinámica. Es decir, cómo evaluamos nuestros programas en Java Peso Pluma. Para evaluar los programas en Java Peso Pluma, vamos a estar utilizando em, solamente un sistema de transición. En este caso ya no vamos a definir una máquina abstracta, sino que solamente vamos a definir un sistema de transición. Entonces, en este sistema de transición, como siempre, nuestros estados van a ser los programas, los árboles de sintaxis abstracta de nuestros programas, y las transiciones, en este caso, las vamos a definir mediante una función de transición llamada así, ¿no? Esta relación de transición es la que nos va a ir diciendo cómo transitar entre los estados de nuestro programa. Adicional a el programa, vamos a tener que ir cargando siempre con la tabla de clases de nuestro programa. Entonces, la tabla de clases la podemos pensar como una tabla que se construye en el proceso de compilación de nuestro programa. Antes de ejecutarlo, nosotros lo compilamos y eso nos genera una tabla de clases. Entonces, la tabla de clases es una tabla estática. No vamos a modificar la tabla en ningún momento, solamente la vamos a estar utilizando como consulta. Lo que ya se definió en esas clases se va a quedar exactamente de esa misma forma. No lo vamos a estar modificando jamás durante nuestra semántica, ¿no? Durante nuestra evaluación. Lo único que vamos a hacer con esa tabla es consultarla. Entonces, generar la tabla de clases la podemos pensar como un paso previo
a el proceso de evaluación de nuestros programas. No es necesariamente parte del proceso de evaluación, pero sí es necesario ya tener la tabla al momento de comenzar a evaluar nuestro programa. ¿Vale? Ok, perfecto. Hay que recordar que los únicos valores de nuestro lenguaje van a ser los objetos. Entonces, todo lo que yo regrese, todos los valores que regrese en mi programa tienen que ser justamente un objeto. Vamos a comenzar con el programa de selección de atributos. Entonces, ¿cómo voy a seleccionar un atributo? Quedamos que la sintaxis era para un objeto, punto, el nombre del atributo que quiero, ¿no? Este operador punto es justo el que nos da acceso a los atributos. Entonces, lo vamos a ver de esta forma. Si nosotros tenemos el objeto new C, porque siempre que vayamos, que tengamos un objeto lo tenemos que construir. Entonces aplicamos el constructor del objeto, construimos un objeto y después de construirlo le pedimos el parámetro F1, llamémosle así. Entonces, lo que me va a regresar aquí mi función de transición va a ser exactamente el parámetro V1. Nuestro constructor recibe todos los parámetros para inicializar nuestro objeto y entonces le pedimos el atributo fi1, entonces nos va a regresar, bueno, en este caso sería más bien como fi, nuestro atributo fi y nos regresa justamente el valor vi. Esto solamente va a ser cierto si los atributos de la clase C son de esta forma, ¿no? En donde A es el tipo y F es el nombre del atributo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Si vemos esto en forma de un ejemplo, entonces pensemos que de la clase pair que teníamos, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo objeto de la clase pair, le pasamos, pensemos que tenemos números 5 y 4, que eran los dos parámetros, first y second. Entonces a este objeto de aquí le voy a pedir second. Entonces esto tiene que ser igual a 4. ¿Por qué? Porque es el segundo valor. Pero esto solamente va a ser cierto porque fields de pair es object first y object second. ¿Se acuerdan cómo definimos pair? Teníamos dos atributos, un object first y un object second. Entonces, le estoy pidiendo aquí el valor de second, entonces second es el segundo parámetro de mi constructor, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Alguna duda con esta evaluación? ¿Sí queda claro qué es lo que está pasando? Va, perfecto. Estoy grabando. Sí, va. Ahora, ¿cómo evaluamos la invocación a un método? La invocación a un método va a ser algo muy parecido. Si nosotros tenemos un objeto new C con sus atributos
y mandamos llamar a un método con con todos los valores que se necesitan. Entonces, esto se va a evaluar. Primero, antes que nada, antes de empezar a evaluar, necesitamos saber quién es este método. Necesitamos saber qué es lo que hace este método. Entonces le preguntamos en nuestra tabla de clases cuál es el cuerpo del método M en la clase C. Y esto me va a decir, ah, mira, es una pareja de esta forma. Sus atributos, lo que recibe el método y el cuerpo del método. Entonces lo único que vamos a hacer es, ok, evalúa el cuerpo en donde sustituyes todos los atributos por los valores que le estamos pasando. Y, claro, sustituyes todos los atributos por los valores que le estamos pasando y sustituyes this, lo sustituyes por new c con los valores v. ¿No? Porque acuérdense que siempre podemos hacer referencia a this. Tenemos que saber quién es this. Y this es el objeto que está mandando llamar a nuestro método. Entonces aquí tenemos el objeto. Esta es la única forma en la que vamos a poder tener un objeto. Lo construimos. Mandamos llamar a su método. Entonces buscamos cómo se comporta el método en nuestra tabla de clases y ya que sabemos, lo único que hacemos es evaluar el cuerpo sustituyendo todos los parámetros que estaba esperando mi método por los atributos por los argumentos que le estoy pasando. Todas las X las sustituimos por todas las U's que están aquí. Y new lo vamos a perdón, y this lo vamos a sustituir por el objeto tal cual que está mandando llamar a este método. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Va. Ok. Nuestra siguiente regla va a ser cómo evaluamos un casting. Si yo quiero castear hacia la clase D un objeto de la clase C, un objeto que acabo de construir de la clase C, entonces esto simplemente va a ser el mismo objeto. Estoy cambiando su tipo, no estoy cambiando la estructura del objeto, pero le vamos a pedir una condición muy importante. C tiene que ser subtipo de D. En Java solamente se pueden hacer downcastings, es decir, cuando existe un subtipado entre existe la relación entre el tipo D y el tipo C. U es el parámetro que sea. Sí, exacto. Aquí estas son todos los parámetros que le estamos pasando, ¿vale? Este de aquí va a ser tal cual todos los parámetros que le estamos pasando a nuestro método, los parámetros que espera nuestro método. Ok, entonces aquí solo nos va a permitir hacer un casting si C hereda de D. ¿Ok? Si C es subtipo de D. ¿Vale? Y estructuralmente no le cambia nada al tipo. Al objeto. Se queda exactamente igual. Porque cuando yo hago un casting en un lenguaje de programación no le estoy cambiando nada. Lo dejo igual, solamente le cambio el tipo. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto?
¿Alguna duda con estas tres reglas? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Va, perfecto. Estas son las únicas tres reglas que necesitamos para evaluar un Java Peso Pluma. Bueno, casi. Son las únicas tres reglas de evaluación, pero obviamente necesitamos reglas burocráticas, ¿no? En este caso le vamos a llamar reglas de congruencia. Y las reglas de congruencia son esas reglas que hemos definido siempre, en donde lo único que tiene que hacer es acomodar nuestra expresión para que se ajuste a alguna de estas tres reglas que son las que están definiendo la evaluación en nuestro programa. Entonces, estas reglas van a ser lo siguiente, nos van a decir lo siguiente. Si tú quieres evaluar el acceso a un atributo de E, pues lo primero que tienes que hacer es evaluar E. Entonces acuérdense que es semántica de paso pequeño, entonces primero me encargo de reducir esto a un objeto y ya que es un objeto, consulto su atributo. Si tú quieres evaluar el método de un objeto E, me faltó la F, entonces primero evalúas el objeto. Nos encargamos de reducir esto a un objeto y ya que tenemos el objeto, entonces evaluamos su expresión. Perdón, evaluamos el método. Ahora, si tú quieres evaluar el método, bueno, pero aquí pensemos que esto ya es un objeto. De un objeto tú quieres evaluar el método M. Y para eso le estás pasando todos sus parámetros. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, antes de sustituir, reducir todos esos parámetros hasta un objeto, es decir, hasta llegar a un valor. Acuérdense que estamos hablando de semántica de paso pequeño, entonces todas estas reglas son justamente nuestras reglas de evaluación para garantizar el paso pequeño, ¿no? ¿Podría ser otro? Sí, déjenme lo cambio. Ah, ahí se ve mejor. Sí, muchas gracias, profe. Ok. Y lo mismo para construir un objeto, ¿no? Si tenemos un new de una clase C y le estoy pasando todos los atributos que necesito, entonces esto se va a evaluar un new de la clase C. Primero reducimos todos estos a un valor y luego construimos el objeto. Y ya la última es, si tú quieres hacer un casting de un objeto, primero reduces ese objeto. ¿Vale? Estas son reglas meramente burocráticas.
¿Alguna duda con ellas? Va, No, de perfecto. momento no. Va, perfecto. Entonces, esto es lo único que necesitamos para evaluar los programas de Java Peso Pluma. Ahora vamos a definir lo que sería nuestra semántica estática. ¿En qué consiste la semántica estática? Pues va a ser justamente una semántica de verificación de tipos. Vamos a ver que todo esté bien tipado. Entonces vamos a comenzar con la definición de nuestro subtipado. ¿Y cómo vamos a definir el subtipado? Vamos a decir que C es subtipo de la clase D si al consultar en nuestra tabla de clases la clase C nos dice que es la clase C que extiende a la clase D. ¿Esto qué quiere decir? Que el subtipado va a estar definido únicamente por herencia. Si la clase C extiende a la clase D, entonces la clase C va a ser subtipo de la clase D. Y es lo único que va a definir un subtipado. Bueno, esto y obviamente las propiedades que ya vimos que existen en el subtipado, que son transitividad y reflexividad, ¿no? Entonces esas son las únicas formas en las que vamos a tener un subtipado. ¿Ok? Ahora vamos a definir. ¿Alguna duda con esta regla antes de continuar? Va, perfecto. Ahora vamos a definir nuestras reglas de tipado. ¿Cómo tipamos nuestras expresiones? Sí, la herencia es no es múltiple, ¿no? Solo podemos extender de una clase. Obviamente, si nosotros tenemos que C extiende de D y luego D extiende de E, entonces por transitividad C también va a ser subtipo de E, ¿no? Pero solo se extiende explícitamente a una clase, ¿vale? Ok. Entonces, nuestras reglas de tipado van a ser las siguientes. Si yo en gamma tengo que una variable tiene tipo C, entonces puedo concluir que mi variable tiene tipo C. Y no necesito ninguna hipótesis para eso, ¿no? Si yo de gamma quiero derivar que el tipo del acceso a un atributo va a tener tipo CI, esto solamente va a ser cierto si em, de gamma puedo derivar que el objeto tiene tipo C y la tabla de clases de C me dice no, perdón, no la tabla de clases, sino el, los campos o los atributos de C son de este tipo, ¿no? Tienen tipo C1, C2, C3, C4 y así, y se llaman F1, F2, F3. Entonces, FI va a tener tipo CI. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Va. Si yo de gamma
quiero derivar que la llamada a un método tiene tipo C, entonces esto solamente va a ser cierto si se cumplen las siguientes condiciones. Si de gamma puedo derivar que E tiene tipo A, de gamma puedo derivar que todas mis E's tienen tipo 6 y que el tipo del método M en la clase A es de ciertas D's hacia C y que C, todas estas C's que tengo aquí, los tipos de los parámetros, son subtipos de los tipos que está esperando recibir mi función. No le estoy obligando a que los parámetros sean del mismo tipo de lo que espera recibir mi método. Me basta con que sean subtipos. Si los parámetros que yo le estoy pasando son subtipos de los que espera recibir el método, entonces esto está bien tipado. ¿Vale? Entonces primero checo cuál es el tipo del objeto. Checo cuáles son los tipos de los parámetros que le estoy pasando. Checo cuál es el tipo del método al que estoy llamando. Y veo que lo que le estoy pasando, estos valores que le estoy pasando, sean subtipo de los que está esperando. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende más con palabras? Sí, luego en la formalización se pierde un poquito como la idea, pero bueno, es necesaria, ¿no? Para poder entender qué es lo que está pasando. Ok. Y ahora nuestra regla de instanciación de objetos. Si yo creo un objeto de la clase C, entonces va a ser justamente de tipo C, siempre que pase lo siguiente. Checo el tipo de todos los parámetros con los que estoy construyendo este objeto y tienen que ser de tipo, cada EI va a tener que ser de tipo CI. Los campos de la clase C son de tipo DI con nombres FI y lo que le estoy pasando es subtipo de lo que estoy esperando recibir mi objeto. El constructor de mi clase espera recibir todos los atributos de la clase. El constructor de C espera recibir todos estos atributos. Y yo le estoy pasando todas estas es. Entonces necesito que estas es sean subtipo de lo que está esperando. Y si son subtipo, entonces yo puedo crear este objeto correctamente y va a tener como tipo C. ¿Vale? Ok. Y por último, vamos a definir nuestras reglas de casting. ¿Cómo vamos a tipar nuestros castings? Entonces, si de gamma queremos tipar
un casting. Entonces queremos que el objeto E tenga tipo C. Entonces el tipo de esta expresión va a ser C siempre que de gamma podamos derivar que E tiene tipo D y que D es subtipo de C. Es decir, este es un upcasting, ¿no? Tengo que garantizar que son subtipos y entonces si yo ya garanticé que son subtipos, entonces puedo hacer el cambio, ¿vale? Ahora, si de gamma quiero derivar que CDE tiene tipo C, otra alternativa sería justamente hacer un downcasting. ¿Y esto qué implicaría? Que de gamma derivo que E tiene tipo D, que de gamma derivo que C es subtipo de D, es decir, volteo el subtipado, y aparte C es distinto de D. ¿Por qué? Porque si C fuera igual a D, caería en este caso de aquí, ¿no? Es subtipo por reflexividad, entonces caería exactamente en este caso de aquí. Esto es un downcasting. Checo que exista el subtipo, pero al revés. En lugar de ir del tipo más pequeño al tipo más grande, voy a ir del tipo más grande al tipo más pequeño. Aquí agarré algo de D, agarré un entero y lo convertí en un flotante. Aquí agarré un flotante y lo convertí en un entero. ¿Vale? Entonces se voltean. Y el último casting, que es el que se conoce como stupid casting, casting estúpido, es el siguiente. Si yo de gamma quiero derivar que el casting tiene tipo C, entonces de gamma derivo que E tiene tipo D. También tengo que ver que no existe ninguna especie de subtipado entre estos tipos. No hay un subtipado. No hay ninguna relación entre estos dos tipos. Entonces, lo único que hago es lanzar una advertencia. Esta regla es una regla meramente burocrática. Es una regla que vamos a utilizar para garantizar la propiedad de preservación de tipos. De otra forma, no podríamos garantizar la preservación de tipos en nuestros castings. Entonces, esta regla en realidad no está representando un escenario realista, sino que más bien nos ayuda internamente para representar más bien para garantizar las propiedades que nos interesan sobre nuestro lenguaje. ¿Va? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Vale. Lo que sigue es la parte la creación de tablas de clase, pero eso prefiero verlo aparte. Exacto, es como si intentaran pasar un booleano a un entero, o como si intentaran convertir dos tipos que no tienen sentido, ¿no? Pero hay que cazar el caso, ¿no? Hay que lidiar con el caso porque justamente es algo sintácticamente posible. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase. El lunes continuamos con la generación de las tablas de clase para verlo con calma, porque ahorita no creo que me dé tiempo. ¿Va?
¿Alguna duda? ¿Todo bien? Va, perfecto. Entonces nos vemos el lunes. Cuídense, bonito fin de semana.